Boas, chavalada, he tenido el placer de convencer después de 3 años a Óscar de Exotic Ring que quisiera darme una entrevista. Antes de tener el canal de YouTube ya se la había pedido para poder publicarla en Instagram, para hablar del gran mundo que es el mundo de las gambas. Y hoy tengo el placer de anunciar que lo conseguí. Después de 3 años conseguí hacer que Óscar de Exotic Ring concediera una entrevista a alguien, porque nunca quería salir en un vídeo. Así que espero que os guste, espero que lo disfrutéis y ¡dentro vídeo! Buenas chicos, estamos hoy aquí, vamos a entrevistar a Óscar de Exotic Ring. Sabemos que es mi jefe, pero hoy no lo entrevisto como jefe, sino como aficionado, para que nos hable de su periplo por el mundo de los acuarios y sobre todo cómo se aficionó en el mundo de las gambas. Buenas, Óscar. Buenas. ¿Cómo empezaste tú en el mundo de los acuarios? Porque tengo entendido que empezaste con los acuarios antes que las gambas. Sí, empecé con el acuario, como el típico, con su pecerita, unos golfis, y luego, moviendo internet, estudiando un poco, me gustó mucho el paisajismo. Y de ahí el plantado y tal, y el control de algas. Y empezó a interesarme el tema de gambas, que son pues un controlador de algas muy bueno, muy eficiente. Y ahí me enamoré de esos animalitos y es donde empecé de verdad el hobby con los animales, con las gambitas. Pero en el mundo del paisajismo, ¿estuviste muchos años o fue solo un paso para tener gambas? Un paso, realmente. Estuvo un añito con acuarios de paisajismo y de ahí ya me pasé prácticamente, dejé de lado el paisajismo y me centré en el tema de gambas. Vamos, que cuando te empezaron a salir gambas y metiste japónicas, dijiste, me gustan más las gambas que el que... Me encantó esos animalillos. Ah, vale, eso está muy bien. ¿Y cómo te dio el tema de me gustan las gambas y me dedico profesionalmente a ello? Siempre he trabajado el típico, como ya veis, soy chino. En toda la vida hemos trabajado en el sector de los familiares, donde pues, típico hostelería, tienda de bazar y tal. Y no quería trabajar en algo que no me gustaba. Entonces, como esto fue mi hobby, me gustó tanto que llegó un día en que decidí dejar de lado el trabajo del día a día y quería pues darle una vuelta a la vida. Y decidí pues eso, meterme en este mundo. Eso está muy bien, pero me alegro mucho de que puedas meterte en lo que a ti te gusta, pero estoy viendo que detrás de nosotros, allí, que yo ya los he visto muchas veces, pero la gente que no ha venido a la tienda no lo sabe, hay unos cuantos premios, primeros puestos de año 2017 y 2018, que concursaste en Alemania. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de pasar de tener acuario plantado, tengo gambas, y me meto en un concurso a concursar? Bueno, pues son metas que pone uno mismo y cuando llegaba a tener muchas gambas, donde veía gambas en mis acuarios espectaculares, sabiendo que en el mundillo existía el tema de concursos, digo, ¿por qué no? Vamos a intentar participar. Y en ese momento la verdad que era una temporada de auge en el mundillo de gambas en España, y lo cual pues nos juntamos algunos amiguitos y nos fuimos al concurso. Y la verdad que es una experiencia muy bonita, muy bonita. Te juntabas con todos los frikis del hobby, mejor dicho. Y nada, pues conversabas, un buen rollo, podías sacar un montón de experiencias que han tenido otras personas, que tú mismo pues nunca habías experimentado anteriormente o nunca había dado el caso. Y de ahí pues se aprendía muchísimo y te hacías muchísimos amigos en todo el mundo, que es lo más bonito para mí en acudir a un concurso, a un evento de este tipo. Porque el evento realmente es mundial o solo europeo. Es mundial, pero principalmente a esos concursos que acudí, que fue en Alemania, en Austria y en Bélgica, era más fácil de acceder por europeos. Pero había también internacionales, había muchos de
de Asia, concretamente de Taiwán, acudía mucha gente también. Y nada, pero bueno, principalmente era europeos. Y cuando te viste que ganaste algunos, porque por lo que leo ahí primeros puestos tienes unos 4 o 5, ¿cómo fue esa sensación? Pues ni te lo esperas, porque claro, había de mucho nivel, gambas de mucho nivel, y claro, ibas confiado pero de sí mismo, pero bueno, nunca esperabas que ibas a ganar el primer puesto en alguno. Y cuando bueno, te llamaron por un nombre y el criador y tal, pues es una sensación muy bonita. Hombre, es que, porque en esos concursos, para que la gente lo entienda, no es lo mismo que en un concurso de correr o un concurso que uno tiene que hacer algo. Tú llegas allí, según tengo entendido yo, pones tu gamba y luego ya te dicen la decisión. Correcto. Tenías que escoger bien los ejemplares que tocaba. Depende de concursos, hay unas reglas diferentes. Tenías que llevar machos, hembras y nada. Tu trabajo era seleccionar la gamba más adecuada. Y una vez llegado ahí y se pone en el acuario, ya no podías hacer nada. Ya está en manos de otras personas para que puntúen y a esperar resultados. Y esto es como en el mundo de paisajismo, que se envía la foto y tú no sabes contra quién estás compitiendo, o tú antes de que den las votaciones puedes ver las gambas con las que compites. Antes de dar resultados ya veías las gambas que competían, porque estaban... es un recinto que estaban todos los gambarios de todos los participantes con sus gambas dentro, incluyendo los propios gambas, y podías ver, antes de puntuar ya podías ver todas las gambas de los que participan. Ah, vale, no es como en el paisajismo que mandas tu acuario y tú cuando sale el resultado es lo que sabes contra quién has competido. Pues aquí podías ver y disfrutar de ver toda la variedad de gambas que pueda haber, y en ese momento había también muchos cruces, nuevos ejemplares que nunca existía, por lo que en cada concurso veías gambas nuevas que no te lo esperabas. Sí, hubo una época desde el 2015 hasta que llegó la pandemia que era muy típico el intentar conseguir hibridaciones para sacar nuevas genéticas y nuevas gambas, según creo yo, ¿no? Sobre todo en caridinas se movía mucho este tipo de cruces y selecciones que sacaban nuevos patrones. Y nada, esos años eran los años buenos de tema de caridinas, y había muchos genéticas nuevas que conseguían, que descubrían y que conseguían cruzar con las caridinas de siempre, de los que podía sacar. En esa época creo que fue cuando fue el boom de, por ejemplo, las boas, ¿no? Correcto, empezaron las Galaxies, de ahí empezó a salir las boas. Y un montón de gambas también nuevas, como la Red Devil, que tenían genética de ojos naranjas, y nada, un montón de cosas más que continuamente sacaban todos los años. Bueno, llegó un punto que ya está todas las posibilidades existentes de momento, hasta que no descubran nada nuevo, ya están todas probadas, y de momento por eso notaremos estos últimos años que hay un parón de nuevos patrones que no están sacando. Están mejorando, perfeccionando mejor los patrones, pero nuevas mezclas no están consiguiendo. Entonces el mundo de los concursos también era una manera de que tú te presentas al concurso y ves nuevas especies que a lo mejor tú no sabías ni que existían. Correcto. Llegas allí, ves una urna y dices, ostras, sí, ¿esto qué es lo que hay aquí dentro? De hecho, ¿no? Existe una categoría exclusivamente para nuevos patrones, por lo que no se podía comparar en ese momento pues, una boa con una Crystal Red, por ejemplo. Por lo que existe específicamente una categoría para patrones nuevos. Ostras, qué bueno. Y de ahí pues, podías observar un montón de gambas diferentes. Me imagino yo verás a toda esa gente en el concurso viendo patrones nuevos y averiguando de qué mezcla sale así para luego en su casa estar ahí investigando. Estamos todos los amiguitos ahí en la mesita sentados averiguando de qué mezcla habrá metido ahí en esa gamba, y la verdad que es muy divertido. Es un tema muy hablado en todos los concursos sobre los patrones nuevos que hemos visto en el concurso. Yo sé que aquí, porque he estado en la tienda, llevo ya unos cuantos años, que aquí no tanto porque te has profesionalizado ya en dos sectores, que es el de los peces y las gambas, correcto, pero sí que
en Quart de Poblet, donde tenías el almacén, que era solo venta por internet, que físico era porque tocabas en la puerta, si no, no podías entrar. Allí supongo que sí que habrás jugado y sí que habrás hecho tus jueguecitos, ahí teníamos ¿no? más tiempo dedicando a la cría de gambas, a la selección, por lo que ahí sí que hicimos más cositas. Pero aquí, como ves, ahora tenemos la tienda, tenemos que atender a clientes, tenemos más abanico de animales donde están los peces. Nos gusta también, como dije al principio, me gusta mucho el paisajismo, por lo que tengo que cuidar también los acuarios de exposición que hay en tienda. Así que no me da para más, no me da para seguir el camino de criar y seleccionar en tema de gambas, como me gustaría. Bueno, hay veces que empezamos con nuestro hobby y a veces va más y llega un momento que con lo que empezaste ya no lo tocas tanto. Así es. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención? Porque no es lo mismo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Peces hay muchos tamaños, muchas variedades. Sí. Las gambas, la gamba más grande que puedes tener suele ser en agua dulce una gamba filtradora, pero eso no es una gamba bonita, eso es una gamba para filtrar. Ya nos podemos ir a una japónica que puede ser de 7 o 6, 7 centímetros, pero la japónica tampoco es una gamba donde puedas... Entonces, ¿qué es lo que realmente te gustó a ti de la gamba para centrarte en un animalito de 3 centímetros? Pues lo primero, obviamente, es ver una foto tan a detalle, de ver una gamba ampliada, ver todos los puntitos que puede llevar en coloración de su cuerpo, las antenas, las patas, los ojos que tiene. Y de ahí empecé a curiosear. Y cuando te acercabas al acuario y ver un montón de gambas que además podían convivir perfectamente las crías con las adultas, ver toda una población de gambas, me encantaba cómo se movía, una gamba un animal muy interesante, porque estaba muy visto el tema del típico pez guppy, el neón, que es como todo el mundo empieza. Correcto. Lo hemos tenido todos, y claro, para mí era un animal muy diferente al típico pez, y es por lo que me atrajo en sí, o sea, la rareza del animal. Porque sí que es cierto que, por ejemplo, en la web de la tienda que llevas ya unos cuantos años vendiendo a través de internet, todas las fotos, o por lo menos el 99% de las fotos que hay de gambas, son hechas por ti. Sí, así es. Que es la mejor manera de disfrutar, de ver una gamba en detalle, por lo que intento también hacer mis propias fotos para ver al detalle de la calidad y del patrón de la gamba que estamos vendiendo. Y claro, como todos los aficionados realmente de peces o de paisajismo, al final nos toca coger la cámara y pillarla en el mejor momento. Eso. Y es como me gusta también de tener estos animales. Vamos, que las disfrutas manteniéndolas y fotografiándolas, las dos maneras. Así es. Eso está muy bien. Y luego, cambiando un poco de tercio, siguiendo hablando de las gambas, ¿vale? A una persona que está empezando y quisiera empezar con gambas, ¿qué consejo le darías? Bueno, el típico consejo que van a leer todos en internet es empezar con la gamba neocaridina, Red Cherry. Pero bueno, en mi propia opinión, actualmente hay muchísimos productos dedicados a todos los tipos de gambas, donde facilita mucho el mantenimiento de la cría, y hay mucha información de sobra en internet para poder empezar con la gamba que más le gusta a la gente. Sí que es cierto que solemos recomendar también, aquí en tienda también solemos recomendar que empiecen con la especie neocaridina, simplemente porque tiene un rango de adaptación muy amplia. Para alguien que no se sepa exactamente los parámetros del agua que tenga en su acuario, pues es más fácil que se adapte a una neocaridina que una caridina. Pero, puedo decir, tenemos aficionados que quieren empezar con caridinas y no hay ningún problema porque ya existe un montón de productos e información para mantenerlas sin ningún problema. Una curiosidad que aprendí yo cuando trabajé aquí, ¿vale? Es que todo el mundo tiene el mito, porque para mí me di cuenta que era un mito cuando empecé a trabajar aquí, de que la Red Cherry es más fácil que todas las demás neocaridinas. Así es. Y yo aprendí que no es así. Entonces,
me gustaría que explicaras tú el por qué la gente piensa que la Red Cherry es más fácil cuando todas las neocaridinas son igual de fáciles o de difíciles. Así es, como has dicho, todas las neocaridinas realmente es la misma especie de gambas y por lo que necesita exactamente lo mismo y es igual de fácil. El motivo de que recomienda a todo el mundo la Red Cherry, primero porque es la primera gamba que apareció en el mercado y todo el mundo está acostumbrado a nombrarla, y segundo también por su precio, es la más barata y la mayoría de gente decide empezar por esta especie. Por si algo sale mal, no es lo mismo invertir 20 euros que 50. Pero, puedo decir, la especie es la misma y necesitan lo mismo. Puedes empezar perfectamente por las amarillas, como azules, como otras coloraciones. No tiene por qué ser la Red Cherry. Vamos, que lo que la gente dice que es más fácil, entre comillas, está asociado a que es más barata. Y la Correcto. gente suele decir que es más fácil, pero no suele decir que es porque es más barata. Así es por este tipo de costumbres, que decir que vamos, es la más conocida y la más barata. Y luego una curiosidad que tengo yo, que a mí sí que me hace curiosidad y también lo aprendí aquí, porque yo pues empecé con acuarios, yo las gambas no era tan aficionado, era más aficionado a peces y a acuarios plantados, porque es lo que a mí me gusta, ¿vale? Sí que tengo gambas sulawesi en mi casa, pero hay una curiosidad que a mí pues me hace graciosa, que tenemos las neocaridinas y tenemos las caridinas se pueden hacer hibridaciones y puedes sacar cosas maravillosas, pero sin en cambio, como mezcles dos genéticas diferentes en las neocaridinas, eso puede ser un desastre. Sí, porque funciona de diferente manera la genética de las dos especies. Las caridinas siguen la mayoría siguen las leyes de Mendel, por lo que puedes jugar un poco a los cruces, a la mezcla, y puedes seguir un patrón donde pueden seguir saliendo en cada generación ciertos patrones. Pero neocaridinas funciona de otra manera. Al juntar dos genéticas o dos coloraciones de neocaridinas, el estado de la gamba vuelve como el estado salvaje, ¿vale? Pierden la coloración, o la mayoría de coloraciones, y nada, por eso la llamamos a esta gamba la salvaje o wild, porque es como se encuentra en la naturaleza, ¿vale? La gamba que sacaba del río, donde vivían las neocaridinas, tenían esos patrones. Vale, para que la gente lo entienda, no es que la gamba que tú tienes en tu acuario se ponga transparente, sino que las crías nacen transparentes. Correcto, las crías nacen transparentes. A ver si la gente va a pensar que en el momento las cruzas se te ponen todas transparentes. Los padres que cuando compraste van a mantener las coloraciones que toca, pero las crías es cuando pierden la coloración. Y una cuestión para que la gente pueda mantener gambas y disfrutar de ellas, vamos a tocar un poquito por encima el tema de los parámetros que necesitan las neocaridinas y los que necesitan las caridinas y la facilidad, como has dicho tú antes, que tenemos a día de hoy con el tema de sales y hormosis, que eso la verdad antes, supongo cuando empezaste tú no había tanta facilidad. No había tanta, no había. En ese momento empezaron a aparecer ya alguna cosita, pero sí que es cierto que no había prácticamente nada dedicado exclusivamente a ello. Los parámetros así hablando un poco por encima, las neocaridinas, como decía, tienen un rango muy amplio, por lo que pueden vivir en pHs desde 5,5, 6 fácilmente, hasta un pH de 7,5, incluso a 8. La dureza, lo mismo, un rango desde 4 o 5 de GH hasta 20 de GH sin ningún problema. Sí que recomiendo siempre llevar algo intermedio, pues un pH cerca de 7, 7,2, un GH pues entre 8, 10, y sería siempre un rango óptimo tanto para el crecimiento como para la cría, la coloración de las propias gambas. Todo esto, a mi parecer, un rango intermedio siempre es lo mejor. En estas gambas, en las neocaridinas, aunque tengamos KH, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Pueden estar a KH 0, compartiendo los parámetros de caridinas, como un KH de 10, 12 sin ningún problema. Lo mismo, un KH intermedio que esté sobre 4, 5, lo veo óptimo para ellas. ¿Es obligatorio meterle sustrato especial para gambas o con meter un sustrato inerte sería suficiente? No es obligatorio. Sí que es cierto que metiendo sustrato nutritivo en versión de gambas va a enriquecer nutrientes del entorno, por lo que mejora el ecosistema,
va a haber más microfaunas y las gambas se alimentan de ello, pero no es obligatorio. Pueden vivir perfectamente en un acuario montado con gravas neutras y dándole la comida necesaria es más que suficiente. Y ahora en el tema de las caridinas, parámetros, si es obligatorio o no, sí que meter el sustrato aquí, que aquí yo pienso que sí que es obligatorio. En caridinas sí que lo veo obligatorio meter sustrato, ya que nos va a ayudar a mantener el pH más bajo y más estable. Y el agua, pues muy importante, que tiene que ser un agua pues muy blanda, un pH entre 6 y 6,8. El KH lo más bajo posible, acercándonos a 0. Y un GH, pues alrededor de 4, 5, hasta 6, podríamos mantener las caridinas sin ningún problema. Existe en el mercado pues, un montón de marcas de sales exclusivamente dedicado a caridinas y para mí lo más fácil es utilizar un agua de osmosis partiendo de una base, un agua lo más pura posible, metiéndole la cantidad que toca de las sales de cada marca que te marcará la dosis. Y es la forma más fácil de mantener los parámetros ideales. Eso en las neocaridinas como en las caridinas. Sí, existe sales tanto de neocaridinas como caridinas, incluso de sulawesi, pero mucha gente, como empieza con neocaridinas, no se quiere liar con el tema de sales, que lo podemos entender perfectamente. Pero bueno, si podéis montar un acuario partiendo de osmosis y sales específicas de cada gamba, en mi punto de vista es lo mejor. Te va a facilitar mucho más la vida y asegurarte la calidad del agua. Pero sí que en las neocaridinas, una persona que viva aquí en Valencia y quiera tenerlas, sí que puede mezclar agua del grifo con osmosis y podría tenerlas, ¿no? Sí, sí, la mayoría de gente que vive en Valencia está haciendo eso, cogiendo parte de grifo y haciéndole una mezcla con osmosis o algunas aguas, alguna marca de aguas embotelladas que te podría servir también. Regulando esos parámetros podría servir perfectamente también. Vale, luego para que la gente sepa hasta qué punto pueden mantener sus gambas, que ahora estamos en verano y sabemos que hace mucho calor, ¿vale? Sí. El rango de las neocaridinas sí que sé que es más alto que el de las caridinas. ¿Cómo afecta el calor del agua a los diferentes tipos de gambas? Pues lo llevan mal las gambas. No les gusta el calor, de hecho son más animales de agua fría, que pueden tolerar el agua en invierno perfectamente a 7-8 grados, cosa que mucha gente no lo sabe. Por lo que a veces incluso enviamos gambas sin parche de calor y dan la sorpresa de que no ven el parche y pensando que es muy malo el frío. En cambio, estas gambas son más de agua fría, les gusta el agua fría. Sí que es cierto que todos los aficionados lo mantenemos sobre 20-25 grados porque es la temperatura ideal para la reproducción, para que estén activas, por lo que pueden comer sin parar, poder crecer, pero no hay ningún problema por baja temperatura. El problema del verano es que, sobre todo aquí en Valencia, los acuarios se ponen fácilmente a 30 grados y no lo toleran. Las neocaridinas pueden llegar a aguantar hasta 27 grados, algún día de ola de calor pueden llegar a tolerar a 28 grados, pero muy puntuales. Si están todo el verano a 28 grados, van a morir también. Las caridinas, diría que mejor no suban más de 26 grados, algún día de calor 27 en puntual, pero hay que intentar mantener lo más bajo posible. Que el calor a las caridinas le afecta mucho más que a las neocaridinas. Exacto. Le afectan más a las caridinas que a las neocaridinas. Mira, un dato curioso que yo ya sabía, pero que la gente pues que sepa. Lo que sí que también yo he aprendido aquí, que me hizo gracia, ¿vale? Porque hay que entender que tú todas las gambas que vendes no se crían, vienen de Taiwán, ¿vale? Y yo te pregunté una vez, cuando empecé a trabajar aquí, ¿cómo puede ser que tengas más bajas en neocaridinas, en importaciones, que en caridinas? Si la gente dice que son más fáciles las neocaridinas, a mí me dio curiosidad. Sí. Es un punto que la mayoría de aficionados no lo van a saber, pero sí que es cierto que tienden a morir en las adaptaciones las neocaridinas
ya que vienen acostumbradas en piscinas enormes, en balsas, donde son un litraje tremendo para la cría de estas gambas, y no están acostumbrados a un acuario de 50 litros, de 60 litros, o incluso más pequeños. Entonces, por lo que después del viaje le cuesta más adaptarse a esas condiciones. En cambio, las caridinas toda la vida han sido criadas en acuarios, por lo que no, además, al tener también un parámetro más estricto, todo el mundo mantenemos los parámetros ideales para ellas, así que no suele haber mucha variación, el entorno casi siempre es lo mismo, un acuario de un tamaño estándar, pues 50-60 litros entre los criaderos, así que no se nota el cambio en las importaciones. Así que también un factor que tampoco lo cuenta mucha gente es que las neocaridinas tienen más facilidad de coger alguna enfermedad o algún parásito o incluso hongo, cosa que en caridinas es muy complicado que cojan enfermedades o parásitos. Vas a ver un montón de información de parásitos en internet y todas las fotos que aparecen son de neocaridinas. Nunca han sido de caridinas porque no existe apenas. Vamos, que los parasitillos ellos que se ponen en las antenitas, los bigotes, esos se ponen más en neocaridinas que en caridinas. Exclusivamente en neocaridinas. En caridinas es difícil verlo. No sé, incluso compartiendo el mismo acuario para caridinas y neocaridinas, es posible que veas neocaridinas con el parásito y en las caridinas no los veas. Y los hongos que se ponen verdecitos que parecen huevos, lo mismo, ¿no? Supongo. Lo mismo, pasan lo mismo. Es muy peculiar, muy típico en las neocaridinas, pero en caridinas no se observan este tipo de hongos. Luego sí que, bueno, las planarias y las hidras, eso ya afecta tanto a las dos, ¿no? Esos son ya otros bichillos que aparecen en los acuarios que no tienen que ver en sí directamente con las gambas. Sí que es cierto que las planarias son las más conocidas, sí. La peor pesadilla de un gambario. Sí, porque la divides y salen dos. Vuelves a dividir y salen otras dos. Así es. Eso es un desastre. No hay manera de matarlas, salvo que metas medicamento o controlando la cantidad de elementos para mantener una población lo más bajo posible para que no afecte mucho a gambas. Y son bichos que pueden llegar a cazar a la gamba directamente, por lo que lo odiamos en el mundo de gambas. Y luego una curiosidad que la gente, porque yo he estado aquí tiempo trabajando en la tienda y tal, suele decir para que la gente entienda el porqué de eso, es que cuando compro gambas la tienda me envía solo hembras porque no quiere que críe, ¿vale? Explica para que la gente lo entienda el por qué muchas veces se envían más hembras. Vale, estos casos principalmente ocurren en neocaridinas porque las hembras son las más bonitas. Y es una gamba que cría tanto que le da exactamente igual en los criaderos qué género o qué sexo venderlas. Por lo que intentan venderlas más bonitas para cobrar el precio que toca. Vuelvo a decir, no le importa sacar una hembra como un macho, pero a la hora de elegir, que la mayoría de empresas importadoras son de peces que no se dedican exclusivamente a las gambas y no tienen intención de criarlas. Entonces le da igual qué género recibir o qué sexo recibir en sus instalaciones. Por lo que no exigen este tipo de mezcla de machos y hembras y en la mayoría de casos llegan solo hembras. Pero simplemente porque son más bonitas. También verás que hay muchos casos que incluso llegan hembras ovadas. Sí. Si hacen escoger exclusivamente hembras para evitar que un aficionado críe en las gambas, lo normal es que tampoco manden hembras ovadas. Así que esto era un mito y no es cierto. Nosotros también peleamos mucho con nuestros proveedores para que intenten mandarnos una cantidad mínima, por lo menos, en machos para poder dar el servicio a nuestros clientes, pero sí que es cierto que a veces se complican porque están acostumbradas a escoger una por una las gambas bonitas y tienden a ser las hembras. Hay otro factor que también puede afectar y es que a la hora de sacar las gambas de las piscinas pasan por una cajita donde criban el tamaño para no escoger las crías de las gambas. Algunos machos son muy delgaditos y cuelan también por esos huecos, quedando solo las hembras en la cestita de criba. Vamos, que si en la cesta ya se criban machos y luego
los machos no suelen ser tan bonitos como las hembras, a lo contrario que suele pasar en el mundo de los peces, que en el mundo de los peces es más bonito siempre el macho que la hembra, pero aquí en esto es todo lo contrario, es más bonita la hembra que el macho. Entonces, para que la gente entendiera a veces que no es que tú estés ahí mirando esta es hembra, este es macho, esta es hembra, este es macho. De hecho, no tenemos ni tiempo para hacer eso, ya que tenemos un montón de faena de mantenimiento de todos los acuarios, la cantidad de acuarios que tenemos en tienda, y no podemos permitirnos tardar una hora en preparar un pedido. Así que no vamos a estar detrás pescando una por una, escogiendo solo la hembra, evitando que un aficionado críe. De hecho, para mí, lo bonito es que un aficionado puede disfrutar de la cría de las gambas, al igual que yo empecé. Me encanta este mundo y lo bonito es verlas criar y conseguir mejorar los patrones, la selección, por lo que, me da exactamente igual vender machos como hembras en este caso. Y me gustaría que los clientes o los aficionados puedan disfrutar lo mismo que disfruté yo en su día. Luego hay una teoría también de que las gambas no se pueden poner, por ejemplo, con criptocorines, no se pueden poner con anubias. Tú que llevas muchos años con las gambas, ¿qué hay de cierto y no cierto en esto? Vale, pues esto ya también fue un mito que durante muchos años, que después de hacer unos estudios lograron desmentir. Sí que es cierto que estas plantas al podar o al cortar las hojas pueden llegar a soltar ciertas toxinas que pueden afectarlas. Pero claro, tienes que entender que en un gambario con ciertos litrajes vas a tener que podar un acuario lleno de anubias, lleno de criptocorines, todo a la vez, para que pueda llegar a afectar a unas gambas. Por lo que no es realmente, no tiene por qué pasar esto en un acuario de gambario, un acuario de aficionados, porque solemos tener 4 anubias, 4 plantitas para poder disfrutar de las gambas. En caso de que tengas que podar alguna hoja, ni lo notan, no es nada afectada, no lo afectan a las gambas. Y para que lo entendamos, no es lo mismo un acuario con anubias o un acuario con criptocorines que se podan cada 2 meses o cada 6, que un acuario con rotalas, que a lo mejor si las anubias fueran rotalas, sí que sería diferente el tema, claro, ¿no? Si tuviera crecimiento como unas rotalas, que de una semana para otra tienes ya el acuario lleno, pues bueno, no es lo mismo, porque te tocará podar todas las semanas continuamente. Un acuario un gambario con anubias te va a tocar podar una vez al año, 1 o 2 veces al año. Pero no se va a notar en este caso. Y luego sí que hubo una época que yo cuando empecé me gustaba ver vídeos de gente que hablaba de gambas, te decía cómo criar las gambas y tal. ¿Qué hay de cierto de que si las tengo a 23 grados me cría más de un sexo que de otro, si las pongo a 21 me sale más de un sexo que de otro? Existen muchos mitos sobre esto, al igual que en el sector de peces, pero lo cierto es que han hecho por muchos aficionados, muchos criaderos la prueba y la estadística no han salido como piensa la gente. No afecta en absoluto la temperatura sobre el sexo, el porcentaje de sexo que salen en las crías. Que puede ser casualidad de que una vez te salga más hembras y otra vez más machos y tú lo asocies a la temperatura. Así es prácticamente casualidad de que le den esos casos, pero no existe ningún estudio científico que lo determine. Además, esto está comprobado por criaderos, que claro, obviamente a ellos les interesa la reproducción, la cantidad de producción que pueden sacar. Si esto fuera cierto, habrían conseguido sacarlas adelante a intención, más hembras que machos para la reproducción. Y no es cierto, no lo han conseguido y este estudio está desmentido. Lo que sí que es cierto es que si bajamos en las gambas de 19-18 grados, ahí sí que ya empiezan a letargarse un poco y crían un poco menos, ¿no? Así es, si baja la temperatura, baja el metabolismo. Eso hace que las gambas sean menos activas, comen menos, crecerán menos y obviamente criarán menos. Y por esa razón siempre aconsejamos que esté entre 20 a 25 grados a casi todo el mundo para mantener estas gambas. Pero, voy a decir, es un animal perfectamente se puede catalogar como agua fría, donde en los inviernos en los ríos puede llegar a 10 grados fácilmente y no les afecta a la gamba.
pueden pasar invierno sin criar, pero las gambas sí van a sobrevivir sin ningún problema. Como nos gusta disfrutar de las gambas en casa, pues es obvio que la mayoría de gente decide ponerlas a entre 20 a 25 con un calentador para poder disfrutarlas de ellas y poder criarlas durante todo el año. Luego, una curiosidad de las gambas, ¿vale? Las caridinas ya sabemos, como has dicho tú antes, de que todo el mundo las suele mantener en sus parámetros idóneos, entonces ahí la muda siempre va a ser buena y no va a haber ningún problema. Sí. Pero en el tema de las neocaridinas, tú has dicho que tienen un rango muy grande de adaptación, pero ¿cuál es el problema de sacarlas de su hábitat más natural y someterlas a un rango que esté más fuera de ellas? En el tema de la mudación. Sí, puede afectar el tema de muda, ya que no es bueno tener demasiados minerales ni demasiados pocos, ya que la muda depende de ello. Si tú tienes un agua muy dura, a largo plazo puede aparecer alguna gamba que no consiga hacer la muda, ya que tiene un caparazón, un exoesqueleto demasiado grueso y no consiguen mudar. En cambio, si tienes un agua muy blanda, donde no reciben los minerales necesarios para formar bien la muda, puede dar casos de que la gamba pues, tenga malformaciones, después de una muda no consiga recuperarse bien, se muera a los pocos tiempos de la muda, pierden coloración, y todo eso tiene que ver con parámetros muy extremos. Pero bueno, hay gente que los mantiene durante mucho tiempo a unos parámetros muy extremos y consiguen criarlas perfectamente. Y dicen que no les pasa nada. Es cierto, una gamba que cría mucho y vas a tener una población muy alta. Pero sí que notarán de vez en cuando alguna muerte inesperado, y es por esa razón. Porque no pueden mudar y entonces cuando se hacen más viejas las gambas le cuesta el mudar, correcto, ¿no? Sí. Y entonces se muere mucho antes la gamba y a lo mejor si una gamba normal te dura entre un año, más bien año y medio, si la mantienes en sus parámetros, si están en parámetros extremos, a lo mejor en 8 meses, un año esa gamba se muere, ¿no? Así es, puede ser dar el caso. Eso es para que la gente lo entienda. Luego una cosa muy importante, así también ayudamos a que la gente quiera cambiar agua en sus gambarios, porque sabes que hay muchas veces que la gente al tener gambas no suele cambiar el agua todas las semanas. ¿Afecta o no afecta el cambio de agua en la muda de la gamba? Si mantenemos los mismos parámetros siempre, un parámetro estable para los cambios de agua del gambario, no tiene por qué afectar a la gamba. De hecho, siempre es bueno hacer más cambios de agua, evitando la subida de nitratos, y aunque parezca mentira, la gamba no para de comer todo durante el día. Así que realmente es un animal muy pequeño, pero genera bastante suciedad. Entonces, mucha gente piensa que estas gambitas no ensucian el acuario, por lo que se tira un mes sin hacer cambios de agua. Y en cambio es muy bueno hacer cambios de agua. También puede facilitar o incitar la muda después de los cambios de agua, por lo que también da el caso de la reproducción, ya que las hembras tienen que mudar antes de ser fecundado por el macho y hacer la puesta de los huevos. Entonces, por eso mucha gente, que he visto yo vídeos por YouTube y todo eso, suele hacer cambios de agua 2 veces a la semana para que muden más sus gambas y así pueda el macho, como decimos nosotros, fecundar antes. No voy a decir otra palabra, que suena feo, estamos en horario infantil. A ver, sí, hay gente que los intenta hacer más cambios de agua adrede para incitar la muda, pero bueno, hay que hacerlos bien, como siempre, intentando que los parámetros siempre sean los mismos, ya que es cierto que si tú haces un cambio muy brusco con diferencia de temperaturas o diferencia de parámetros, la gamba intenta hacer la muda antes de tiempo. ¿Esto qué puede pasar? Que la gamba a lo mejor no tiene la muda bien formada y consiga tener alguna baja indeseada. A mi gusto, lo mejor es hacer un cambio a la semana, que le dan tiempo perfectamente a la gamba a formar bien las mudas, comer bien lo suficiente para prepararse antes de hacer la muda, y creo que es un ciclo bastante natural para la reproducción, donde para un aficionado es más que suficiente hacer eso en su gambario.
¿El cambio de agua siempre el mismo porcentaje o va a influir según la población que tengamos Puede en influir. nuestro gambario? No es lo mismo 5 gambitas en un acuario que 50. Podemos empezar un acuario recién ciclado con 10 gambitas, haciendo un cambio de agua de un 10-20%, no hay ningún problema porque son poca población. Pero al paso de tiempo que vayan criando las gambas, es bueno hacerle poco a poco, aumentarle la cantidad de cambio de agua. Incluso llega a un punto que de vez en cuando hacemos incluso un cambio de más de 50%, 70% de vez en cuando para asegurar que no tenga mucha acumulación de toxinas en el acuario. Los filtros que se suelen usar en las gambas, normalmente, por lo que yo he visto, suele ser siempre un filtro de esponja. ¿Tiene que ver porque el filtro de esponja también ayuda a oxigenar ese agua que hay en el acuario a la hora, o es porque con un filtro de esponja nos sirve y es mucho más cómodo? Las dos razones son viables. Primero, porque estos filtros accionan por una bomba de aire, por lo que el tema de oxigenación siempre es muy buena. Y segundo, es un filtro más que suficiente para las gambas y además es muy seguro para ellas. No se va a tragar ninguna cría y no hay ningún riesgo para ellos. Y como nos gusta tanto a los frikis de gambas tener una batería con muchos acuarios dedicados a ellas, nos cuesta menos la inversión de montar una batería de gambarios utilizando filtro de esponjas. En cambio, si tenemos que invertir un pedazo de filtro para un gambario, pues la inversión va a subir. Pero no quiere decir que sea malo, pero simplemente hay que tener en cuenta que siempre tenemos que proteger mejor la entrada de agua de esos filtros y asegurando de que no se trague ninguna gamba. Y nada. Si tú tuvieras que aconsejar a la gente que está viendo el vídeo que va a empezar en los acuarios, ¿cuál sería tu tamaño ideal de gambario y la cantidad de gambas que meterías? Vale, tamaño ideal para mí suele ser de 20 a 30 litros, que no es un acuario muy grande ni demasiado pequeño. Además, puedes empezar fácilmente con unas 10-15 gambas en ese tamaño y es una población bastante buena para empezar. El problema de meter muy pocas gambas a veces nos complica a la hora de alimentar. Las gambas se dispersan, no se encuentran entre ellas y cuando tiras la comida a lo mejor se acerca la más cercana que está delante de la comida. El resto no se entera. En cambio, si tienes el mismo litraje del acuario, teniendo más población, van atrayendo de una a otra, acercándose un 80 o un 90% de gambas a consumir la comida. Por lo que también nos facilita el crecimiento de las gambas y la reproducción. No hace falta que montemos un gambario, en este caso no es cuanto más grande mejor, ya que si montas un gambario de 60 litros, de 100 litros, quiere decir que te toca meter muchas gambas también, porque si no te va a tirar 2 años reproduciendo la gamba y sin disfrutar de ellas, porque no lo vas a ver. Vas a tener 2 gambitas dando vueltas y tener en cuenta que el macho, para fecundar a la hembra, tiene que empezar a dar vueltas por todo el acuario para encontrar la hembra. El macho se cansa antes de encontrar la hembra en un acuario tan grande. Así que es mejor un gambario pequeñito, de 20-30 litros, a mi gusto es lo mejor. Vale, y la cantidad de gambas va a depender de los litros que tú tengas en el acuario, ¿no? Sí, a ver, normalmente intentamos como profesional, como un criador profesional, intentamos acercarnos a una gamba por litro para empezar la reproducción. Podemos entender que es difícil llegar a esa población de inicio en los aficionados, pero por lo menos que llegue una gamba por cada 2 litros de agua. Porque un acuario de 20 litros podemos meter 10 gambitas. 10, por eso has recomendado tú 10-15 gambas. Sí, es una cantidad más que adecuada para empezar. Además, pueden caber muchas gambas en un acuario de ese tamaño, teniendo en cuenta que solemos aconsejar no meter de golpe, pero cuando empieza a criar y aumente la población, pueden llegar hasta 4 gambas adultas por litro, por lo que un gambario de 20 litros pueden estar 80 gambas adultas perfectamente, sin ser sobrepoblación. Y eso es bastante, por lo que un acuario de 20 litros es muy bueno. Luego hay gente, ¿vale?, que dice, yo he metido mis gambitas
con guppies y no he tenido bajas. Yo he Ujú. metido mis gambitas con Rabora Galaxy y no he tenido bajas. Me gustaría, ¿qué opinas tú de mezclar las gambas con peces y que explicaras cuál puede ser el problema de a lo mejor meter esas gambitas con Galaxy, Ujú. aunque la gente no vea bajas en sus gambas adultas? Correcto. Hay peces como la Rabola Galaxy, que son peces muy pequeños, bastante tranquilos, que no molestan mucho a las gambas adultas. Por lo que si el aficionado decide ponerlas, pues en principio no les pasa nada. Pero teniendo en cuenta que las crías son tan minúsculas que van a desaparecer en cuanto empiezan a salir de los escondites. Y el peor caso es meterle con peces muy activos. Por ejemplo, los típicos guppies, que mucha gente los mezcla. Yo no los suelo recomendar porque es un pez muy activo. No parará de dar vueltas, no parará de picotear un poco, a curiosear sobre la gamba, haciendo que las gambas se van a esconder durante todo el día. No tiene mucho sentido de comprar un animal viéndoles esconder todo el día, porque eso no es sentirse seguro del entorno. Como ves aquí en los gambarios, las gambas están todo el día fuera porque no hay depredadores. Pasean por delante de ti, tranquilamente, comen delante de ti y no hay ningún miedo. Y eso no lo va a disfrutar teniendo peces muy activos, en este caso como los guppies, por ejemplo, y obviamente las crías van a desaparecer. Entonces, mejor no poner peces con gambas. Si la intención es tener un gambario, como te dice el nombre, que es dedicado a gambas, lo suyo sería verlas reproducir y todo. Así que no recomiendo meterle peces. Otra cosa es un acuario pues, comunitario, un acuario plantado, donde intentas que lleve una compatibilidad más o menos entre los diferentes tipos de animales, que lo podemos llegar a entender ya que este propósito no es de reproducción a las gambas. Así que mientras no maten a las adultas, pues bueno, se podría meter algún pez pequeñito y tranquilo. Tipo raboritas. Correcto, la mayoría de casos suelen ser rabolas. Y de las neocaridinas, ¿cuál es la gamba que tú más te gusta, que más disfrutas al verla y sacándole una foto? Bueno, a mí me gusta, siempre me ha encantado el color azul. Es un color muy exótico y raro de ver en los animales. Y como has dicho, fotos, pues es una coloración, lo cierto es que no resalta tanto en un sustrato, te tienes que acercar mucho para verlas, por lo que en una foto vas a disfrutar mucho de ellas. Así que me gusta mucho sacarle fotos a gambas azuladas. Y luego, bueno, si es para resaltar en un acuario, pues el color rojo nunca falla. Que en este caso sería una Bloody Mary, las que más resaltarían en un Bloody acuario, Mary, una Red Fire, serían dos opciones que tienen coloración muy intensa y que a mí me gustan mucho. Y de las caridinas, que sí que suelen ser gambas que mezclan más los colores, que tienen mucha variedad, ¿cuál es tu gamba preferida? Bueno, siempre me han gustado la clásica Crystal Red, siempre, no sé por qué, pero siempre me ha gustado esa coloración, y es una de las más clásicas, el color rojo y blanco. Ahí, sí, rojo y blanco. Y luego, gambas de coloración azul, como la Blue Ball, puede ser lo mismo, un color muy exótico que no suele ver en otros animales, pues me encanta. Principalmente esas dos, pero luego también están los nuevos patrones como las boas, las galaxies, que cada una es única. Así que es otro patrón que también nos atrae mucho a la hora de ver, a la hora de fotografiar, y es otro patrón que también me gusta mucho. Hablando de patrones, cuando estuviste, que lo hemos hablado antes, en Alemania y veías gambas pues que la gente había sacado genética y cosas de esas, en tus gambarios, en esa época que tenías tiempo para dedicarle y paciencia, ¿llegaste a conseguir alguna gamba que te propusiste el querer conseguirla? ¿O? Pues la verdad que no, porque ha sido principalmente mejorar la calidad de ciertos patrones, que eso sí que lo conseguimos a base de seleccionar y de años de trabajo, pero teniendo en cuenta que la mayoría de estas gambas provienen de Asia, no tenemos acceso a encontrar nueva genética para la mezcla, por lo que no podemos sacar nuevos patrones fácilmente por nosotros. Pasa mucho con los aficionados que nos preguntan, que intentan sacar nuevos patrones, si es posible, me preguntan qué consejo le pueden dar de diferentes patrones que escoger.
le digo lo mismo. Los patrones que hay ahora mismo en el mercado están más que comprobados y están más que probados por los aficionados y no van a conseguir sacar un patrón nuevo que no exista en el mercado. La gente que sacaba nuevos patrones es porque tenía acceso a nuevas genéticas. Eran gambas que encontraron en la naturaleza y que compartían la genética con las clásicas caridinas, por lo que sacaban nuevas genéticas o nuevos patrones. Pero aquí, estando en Europa, es muy complicado. Y una cuestión, ya hemos hablado de las neocaridinas, de las caridinas, las gambas que a mí más me gustan, ¿vale? Que tú lo sabes, no voy a dejar yo de hablar de ellas, ¿vale? Yo sé que tú esas gambas a lo mejor no te has dedicado tanto a ellas, pero sí que me gustaría hablar de ellas porque es una gamba mucho más difícil que las otras dos que hemos hablado, que son las gambas sulawesi, en las cuales yo ahora en mi casa tengo dos tipos, ¿vale? Sí. ¿Qué parámetros recomendarías tú para mantener las gambas sulawesi? Bueno, en el mercado existen dos tipos de sales, donde pueden preparar dos parámetros diferentes, con un pH 7,5, otro de un pH de 8,2, 8,5, principalmente porque son gambas que vienen de diferentes lagos. No todos tienen el mismo parámetro, pero sí que es cierto que la mayoría de gambas pueden estar perfectamente en un pH de entre 8 y 8,5, incluyendo las clásicas de Netlis, que son muy bonitas, y además es una de las gambas sulawesi más fáciles de criar, que en su lago tiene un pH de 0,5, pero sí que la mayoría de gente, que hay aficionados, que hay criaderos, que los crían perfectamente un pH de 8, 8,5. Sí, ese es mi caso, por ejemplo. Correcto. Luego, una cuestión de las gambas sulawesi, que es una curiosidad, ¿vale? Siempre solemos asociar un pH alto a una dureza alta en un acuario. En este caso es todo lo contrario. Así es. Tiene un pH muy alta, pero una dureza muy baja. Los TDS, por ejemplo, están entre 100 120 y es algo muy curioso, donde en muchos casos vienen los clientes preguntándonos si el agua de Valencia nos valía perfectamente. Sí, porque se piensan que ese pH va asociado a la dureza. Así es, pero no. A ver, la gamba a corto plazo va a aguantar esa dureza, porque la dureza, los minerales que hay en el agua, no es el factor que le hace vivir o morir en un principio. Pero sí que es cierto que a largo plazo, después de un mes, 2, vienen los problemas porque tienen la muda demasiado gorda y no pueden mudar. Así que nada, es una gamba que casi nos obliga a utilizar agua de osmosis y comprar las sales específicas de Sulawesi. He querido hablar aparte de ellas y no mezclarlas con las neocaridinas y las caridinas, porque son gambas que no se pueden meter en el mismo gambario, ¿vale? Entonces, el tema de sustrato, en este caso, nos tendríamos que olvidar del sustrato especial para gambas, que aunque sean gambas no valdría, ¿no? No valdría, porque el sustrato de versión de gambas que existe en el mercado está más pensado para caridinas que tienen un pH bajo. Por el tipo de material que usa estos sustratos, no sería viable para Sulawesi. Normalmente usamos o bien grava neutra o bien alguna grava que sea ligeramente alcalina. Como ven, en este caso tenemos la Onyx, ¿no? Sí, yo empecé informándome y por muchos criaderos que nos comentaron que usaban el Onyx de la marca Siken, y la verdad que sigo utilizando bastantes gambarios de Sulawesi con esta grava, aunque al principio sí que suelta un poco de minerales, por lo que no va a subir la dureza y el TDS, pero es solo a corto plazo. Después ya prácticamente no se nota la subida y se queda estable. Que en este caso el sustrato especial para gambas no lo solemos recomendar porque es un sustrato pensado para ayudar a bajar el pH. Así es. Y entonces nos fastidiaría lo que es el tema de las gambas Sulawesi. Sí. Y hace un par de añitos, sí que yo ya estaba trabajando aquí, sí que me di cuenta que llegaste a conseguir un sustrato que venía especial de la zona de donde son estas gambas, que era un sustrato volcánico, como roca volcánica. Sí, había unas gravas volcánicas, pues se supone que es especial extraída de la zona donde hemos estado probando.
nos ha gustado bastante también, pero lo malo es que no hay un importador muy serio de esta marca, por lo que no conseguimos fácilmente estas gambas. Vale. Las veces que hemos conseguido ha sido un precio muy elevado Y sacos grandes. y sacos muy grandes, por lo que a un aficionado tampoco es muy interesante, ni a nosotros para ponerlas a la venta, porque se van mucho los precios. Pero como prueba sí que lo hicimos y bueno, es otra opción que, como la segunda opción que nos gusta para las gambas sulawesi. En este caso sí que es curioso, ¿vale? Igual que hemos dicho que en las neocaridinas todas son iguales y no tiene que ver una gamba con la otra, pero en este caso sí que hay dos variedades de gambas. No sé, me gustaría que explicaras tú el por qué, si es porque se han reproducido más en un acuario y las otras vienen salvajes, o por lo que es, pero sí que está la Lek Poso y la Sulawesi, que se suele decir que son más fáciles. Sí, a ver, son dos especies que por alguna razón, aunque sean extraídas directamente de los lagos, son dos especies muy fáciles de criar en cautividad, en gambarios, y por esta razón también existen muchos aficionados particulares, incluso criaderos, que tienen estas dos variantes a la venta, que son criados en cautividad. Pero el resto de especies de Sulawesi, pues en comparación es bastante más complicada de adaptarlas en cautividad y de conseguir criarlas. Y también es cierto que las Dennerli son de la variedad de Sulawesi las más vistosas porque no paran de mover sus patas. Sí, cierto. Eso es una gamba bastante activa. Teniendo una población bastante densa, pierden el miedo y salen fuera de los escondites, teniendo en cuenta que son gambas prácticamente salvajes, mantienen el instinto salvaje de los animales y se esconden de día. Pero esta especie, en cuanto tiene una población bastante densa, salen directamente de los escondites y puedes disfrutar de ellas. Además tiene una coloración muy bonita, como dices, es una gamba rojita con puntitos blancos, las patitas blancas que no paran de mover y es una clásica que siempre nos ha gustado mucho. Y otra curiosidad también de las Sulawesi es que a mí me hizo gracia, ¿cuántos descartes sueles sacar de una Sulawesi? Ninguna. Ninguna. Es que claro. Es un animal tal cual la vas a encontrar en las fotos, es la misma que encuentras en los lagos. Así que no hay ninguna selección, en este caso no es como unas neocaridinas o unas caridinas, que esa base de selección obtenida tras años consiguiendo... Entonces, a la conclusión que llegamos en este caso es que lo que intentan siempre hacer las gambas, si tú no las seleccionas, es ir a su genética principal que tienen, ¿no? Sí, si te olvidas de las gambas y no haces selección, al final van a perder la mayoría de gambas los colores, ya que es muy fácil que en una cámara salga alguna gambita de menos coloridas y si fecundan ellos a la siguiente generación o a los padres, cada camada que vayan sacando cada vez vas a tener más descartes. Y por eso, en este caso la Sulawesi, como tú bien has dicho, como la genética ya viene de la raíz, no hay descartes. No hay descartes, efectivamente. Luego una cosa muy curiosa también, que la gente se suele coger miedo con esto, ¿vale? Yo al principio también cuando empecé con las gambas Sulawesi cogí miedo con este tema, que es que tú compras las sales de 7,5, las disuelves en el agua y no hay ningún problema, el agua se queda cristalina, sí. Pero cuando tú compras las sales de 8,5, las disuelves y parece que estés echando, perdón por la expresión, leche en tu acuario. Hay gente que dice, métele CO2, disuelve esas sales durante 4 o 5 días... ¿Tú aconsejarías estar 4 o 5 días disolviendo esas sales o las echamos directamente en el acuario después de disolverlas bien? Después de disolverlas bien, directamente para adentro. Después de años que hemos usado estas sales, hablando con el fabricante, hemos llegado a la conclusión de poder disolver. Obviamente vamos a intentar disolver lo mejor posible, pero después de hacer la mezcla puedes meter directamente todo el agua al acuario, incluyendo lo poco granito de sal que quedan por disolver, ¿vale? Hay que echarlo todo al acuario que ya
En 1 o 2 días se disuelven completamente en el gambario. Entonces, el cambio de agua de estas gambas sí que en las neocaridinas y las caridinas hay gente que se pone unas urnas arriba o se pone tal y lo hace por chorrito. Sí. En estas, lo mejor sería a lo mejor una botella e ir agitándola. En este caso sí, ya que si tenemos un depósito arriba del acuario, no vamos a poder echar el resto de sales que quedan por disolver. Así que a largo plazo los valores van a cambiar. Es bueno que tengas un cubo, una botella, una garrafa exclusivamente para ellas y echar todo el agua, toda la mezcla al acuario. Y que la gente no se asuste porque vea que hay leche en su Así acuario, es, ¿no? que no se asuste, ya se acostumbrará. Ya se acostumbrará, Eso ¿no? es, sí. Yo sí que os puedo decir que son las gambas que más me gustan, él lo sabe, y la verdad que hay una cosa muy curiosa que como yo tengo dos variedades, que una es la Dennerly y otra es la Arlequín, ¿vale? Ujú. La diferencia, como tú bien has dicho antes, es el comportamiento de una y de otra. Sí. La gente no se tiene que asustar porque no vea las gambas en su acuario si no encuentran muertas, ¿no? No, correctamente. Es una gamba salvaje. Tienen el instinto y se van a esconder. En cuanto te acerques, aunque estén fuera, se van a meter de nuevo hacia el escondite. Así que es todo normal. Es el único punto malo que le veo a esta gamba de no poder disfrutarla 100% de ellas. Pero bueno, si conseguimos criarlas y sacarlas adelante, llega un punto que cada vez perderán menos miedo y salen adelante a alimentarse delante de ti. Yo sí que me he fijado que en todos los gambarios que tienes, tanto dentro como fuera en la tienda, tanto en las neocaridinas como en las caridinas, no les pones nada de decoración. Ya sé que es por cazarlas también, pero también es por poder disfrutarlas. Y sin en cambio, en todas las sulawesi sí que tienes un tronco o una roca inerte, en este caso, ¿vale? Para tener ahí las gambas. ¿Lo haces porque realmente necesitan tenerlas ellas para esconderse o porque tú te sientes mejor teniendo eso? Necesitan tener algo de escondite en el gambario. Ya que aunque no le pongas nada, si tenemos un calentador teniendo un filtro de esponja, verás que todas las gambas acuden ahí a la sombra a esconderse. Así que ¿por qué no aportarle un poco de seguridad a ellas mismas? Por esta razón le ponemos siempre alguna decoración para que se sienten más a gusto. Ya perderán el miedo cuando críen y cuando salgan adelante, ya saldrán, pero tenemos que intentar mejorar lo mejor posible las condiciones del acuario para estas gambas. Luego, una cosa curiosa, ¿vale? Esto sí que hace gracia. Hace un rato decíamos, por favor, no subáis de 25 o 26 grados la temperatura de vuestros gambarios y neocaridinas y caridinas. Aquí creo que recomendarías todo lo contrario, ¿no? Sí. Que no bajen de 26 No grados. tienen que bajar, tienen que estar entre 28 a 30 grados, que es la temperatura que tienen en esa zona durante todo el año. Así que no se podría bajar de esa temperatura ni pasarse Correcto. de ella. Así que también a veces toca ponerle algún ventilador en verano, ya que aquí a veces hay algunos pisos que dándole todo el día de sol puede llegar el acuario a 32, 33 grados y tampoco es bueno para ellas. Así que en eso sí, es muy estricto la temperatura, que se mantenga entre 28 a 30 grados. Y entonces, llegando a la conclusión y terminando un poco hablando del mundo de las gambas, las neocaridinas, como has dicho tú antes, suelen tener un rango grande, ¿es así o no? Las caridinas se mantienen específicas, pero también tienen un poquito de versatilidad, pero las sulawesi sí que... La sulawesi sí que es más estricto, ¿no? Sí, en cuanto a parámetros. Sí. Ahí hay que mantenerlos bien. Hay que intentar mantenerlos bien, sí. ¿Y tú las sulawesi las sueles importar? ¿Te las traen directamente? Sí. Por desgracia no hay ningún criadero que yo sepa, no hemos encontrado ningún criadero que tenga una productividad continua. Para que la gente lo entienda, son totalmente salvajes al 100%. Es como cuando dicen, vendo un Altoon y es salvaje. Esto sí que es verdad que es salvaje 100%. Es salvaje todo lo que vas a... El 99% que vas a encontrar en el mercado de gamba sulawesi es salvaje. Salvo alguna variante como la Blue Leg Poso o la Dennerly,
que son fáciles de criar, sí que hay muchos criados en cautividad, pero el resto de variantes es un reto para aficionados. Así que nada, todo lo que hay en el mercado es salvaje. ¿Y cuál es la gamba sulawesi que más te gusta a ti? No creo que me digas la del esposo porque se le ve un No. poco el azul. Aquí vamos a cambiar eso, ¿no? Aquí me encanta dos especies. La Red Line, que tiene unas rayitas por todo el cuerpo rojas, que además es una especie bastante grande en comparación con otras de Sulawesi, que me encanta. Y la que tienes tú en casa, la CLB Beauty, tiene un patrón muy bonita. Parece que tenga, yo siempre digo lo mismo, parece que tenga un smoking puesto todo el día. Así es, tiene el traje puesto. Y luego curiosidad, ¿vale? Las neocaridinas son todas del mismo tamaño cuando se hacen adultas. Las caridinas son todas del mismo tamaño cuando se hacen adultas. Aquí puede variar de ser una gamba, una variedad de Sulawesi más grande que otra, el doble, por ejemplo, ¿no? Sí, pueden ser el doble, triple. Por ejemplo, lo que hemos dicho, la Red Line, que a mí me encanta, tiene un tamaño pues prácticamente como una neocaridina. Pueden llegar a alcanzar cerca de 3 centímetros, 2,5 a 3 centímetros, mientras las Tenerdis, la CLB Beauty y estas especies son más pequeñas, que suelen tener alrededor de 1 centímetro. Incluso recientemente nos ofrecieron una especie nueva por catalogar que encontraron, que conseguí traer la última vez y no lo encontramos en el gambario. De lo pequeñas que eran, ¿no? De lo pequeñas que son. Y eran adultas, porque veíamos algunas gambas ovadas, pero tenían medio centímetro como mucho. Así que se perdieron y no se observaban las gambas. Aquí entran, por la especie que sea, van a tener un tamaño u otro. También es muy importante. Es mejor no mezclar tamaños. Los tamaños grandes por un lado y los tamaños pequeños en el otro. Si se mezclan... Ahora que hay esa cuestión quería llegar yo, ¿vale? El tema de mezclar. Las neocaridinas sabemos que si mezclamos vuelven a estado salvaje. Las caridinas si mezclamos pueden hibridar, ¿vale? Y las gambas sulawesi, si metemos diferentes variedades en nuestro acuario, se mezclan entre ellas, no se mezclan, ¿qué pasa? La mayoría no se van a mezclar, salvo algunas que sean de la misma especie. Por ejemplo, la Yellow Stripe, la Yellow Chick, realmente es la misma genética, pero representando dos patrones diferentes, uno teniendo unos manchitas en la mejilla, otra no. Pero esas sí que son de la misma genética y sí que cruzan entre ellos. Pero el resto de gambas son genéticas diferentes y no se van a mezclar entre ellas. Hay casos que piensan la gente que han conseguido hacer unas hibridaciones, pero realmente es una forma de mimetización. Vale. Hay gambas que si juntamos 2 o 3 variantes diferentes en el mismo gambario, algunas de ellas mimetizan intentando parecerse a la otra. Y se queda entre medias y parece que sea una... Así es. Que y sea cuando vemos eso, hemos pensado que es una gamba de resultado de la hibridación. Pero en cuanto sacas del acuario y estén separadas, verás que la gamba vuelve a su patrón natural, a su patrón original. Entonces llegamos a la conclusión, por lo que tú estás diciendo y lo que yo también he vivido teniendo gambas en mi casa sulawesi, de que estas gambas mejor tener una variedad por acuario, ¿no? Sí. Tanto estas como las neocaridinas, ¿no? Sí, para poder disfrutarlas a largo plazo, para ver la coloración que tienen desde que lo compraste. En caso de Sulawesi, pues para disfrutar de la gamba, evitando pues estrés entre diferentes variantes por el comportamiento que pueden tener de diferencia, pues recomiendo que estén solas, en cada gambario que esté solo una especie o un color. Y luego yo sí que he visto una cosa que me gustaría que tú dijeras si tú opinas igual, ¿vale? En las neocaridinas y en las caridinas, al medio año, si lo mantienes bien y empiezan a criar, puedes disfrutar ya de tener crías y todo, pero en las Sulawesi tardas mucho más en poder disfrutar de tu gambario por el tema que hablaste tú antes de que son... Claro, al ser la mayoría salvajes, tienen que pasar bastante tiempo para adaptarse y acostumbrarse a la cautividad y luego conseguir sacar adelante las crías.
una cosa es que la gamba adulta se adapten bien a la cautividad, a tu gambario, y otra cosa es conseguir que críen y que saquen las crías adelante, ya que el entorno que reproducimos en un gambario de Sulawesi no es exactamente igual que el lago donde viven. Así que tardan bastante más en poder ver el resultado y poder disfrutar de ellas. Pero bueno, teniendo paciencia y haciendo bien las cosas, sí que lo conseguiremos. Y luego, hablando de eso, de que hay que meterlas todas, cada una su variedad y tal, y de que son todas salvajes, a mí una cosa que me hizo curiosidad, por ejemplo, yo, pues estando trabajando en la tienda, viene importación de neocaridinas y caridinas, vienen 100, 200 en la bolsa, ¿vale? Y luego te llega una importación de Sulawesi y te mandan 6 Sulawesi en cada tarrina o en cada bolsa que te envían. ¿Por qué suele ser eso? Pues bueno, desde hace unos cuantos años, todos los pescadores de la zona de Sulawesi decidieron aplicar esta forma de enviar, ya que antiguamente también se enviaban en bolsas enteras de 100 gambas, de 200 gambas, por lo que si ocurre durante el trayecto algo indeseado, van a llegar toda la bolsa con problemas, incluso llegando a tener bajas completamente de la bolsa. Por esta razón han decidido cambiar la forma de embalar y están poniendo en tarrinas de 6-7 gambitas, evitando así pues, la muerte completa de todas las gambas. Y luego una cosa para que la gente lo entienda, una curiosidad, que cuando se importa, por ejemplo tú, cuando importas directamente de Taiwán, directamente de la zona de Sulawesi, lo que haces es que tú hablas directamente con el criador, no hay intermediarios, ¿no? No hay intermediarios, por lo que también pasan menos tiempo. Eso es a donde quería llegar yo. Desde que pescan de sus gambarios o de la piscina donde crían, pasan lo mínimo posible de su entorno hasta nuestras manos. Sí. Y es más directo. Tú lo que sueles hacer, porque yo pues he estado aquí y lo he visto, es que las gambas las cazan y vienen en un vuelo directo. Así es. Desde el origen a Madrid o a Barcelona, ¿no? Correcto, vienen directos en un vuelo que tardan un día en llegar y nada, corriendo nos vamos al aeropuerto y a recoger los paquetes. Entonces llegamos a la conclusión de que a veces esas gambas no pasan ni 48 horas desde que las cazan en sus piscinas o en el lago a que llegan a tus instalaciones y las metes en los acuarios, ¿no? Correcto. Es como si fuera un envío nacional que hacemos de aquí a Madrid. A veces tarda más un nacional que tardan eso, ¿no? lo mismo, porque pescamos las gambas la tarde, embalamos y lo entregan al día siguiente. En este caso, las importaciones prácticamente lo mismo. El vuelo tardan menos de 20 horas, están ya aquí. Bueno, vamos a ponerle 10 horitas más de trayecto. Sí, que ni 48 horas tardan desde que las cazan allá aquí. Y una curiosidad, a veces cuando se envía en nacional gambas suele fallar, retrasar. A ti, cuando importas, nunca te ha fallado nada, ¿no? No. Aquí ya es más estricto. Teniendo en cuenta que, claro, pasan por vuelos, por aeropuertos, el chequeo es muy estricto. Y nada, no tratan las cajas como bueno, una agencia repartidora donde pasan millones de cajas y las lanzan y tal. Aquí van por cada cajita, los tienen que meter bien en el vuelo o en palet y todo cargando en el vuelo para poder venir lo mejor posible. Y luego en las aduanas aquí tienen que pasar revisión veterinaria y todo, ¿no? Así es, tienen que pasar por una inspección lo diré, una inspección de animal vivo y te abren las cajas para chequear que sean, obviamente, que sean las especies que has importado y que no traigan nada raro. Vale, que está todo bien hecho y todo bien... Todos los papeleos. Todos los papeleos y todo. Sí. Vale, genial. ¿Y algo que tú quieras decir, algo que te gustaría aportar a lo que estamos hablando ya en la entrevista de hoy? Eso no me lo esperaba, ¿eh? Es que hay que pillarlo, ¿has visto? Es que él me ha dicho, preguntitas, y yo tenía que pillarlo de alguna manera, es que yo ya voy conociéndolo. Bueno, que no tengan miedo que empezar en el hobby.
teniendo profesionales en este sector, no solo a mí, sino hay mucha gente muy profesionalizada y pueden preguntar sin miedo. Y vamos, que no es el tema de gambas, sobre todo, ya no es un animal muy raro. Llevan años ya en el mercado y hay mucha información. Así que pueden empezar con el hobby cuando quieran y sin miedo. Para que entendáis una cosa, porque he hecho una entrevista hablando del mundo de las gambas, cuando tenemos a un profesional del sector y no he querido hablar de tienda, ni hablar de ventas, ni hablar de nada, quiero que entendáis una cosa, ¿vale? Yo no lo he hecho por una simple razón, y porque mira, he trabajado en esta tienda, ¿vale? Entonces me parecía un poco feo, ya que le estoy haciendo una entrevista a mi jefe, que ha aceptado después de 3 años dándole por saco, ¿vale? Que he tenido la suerte de que me ha aceptado, mirad cómo se ríe, ¿vale? Me parecía un poco absurdo hablar de una tienda donde he trabajado y luego otra cosa, decirle a la gente en una entrevista, tienes que comprar a los profesionales. Coño, si una persona se monta algo profesional y tiene algo profesional y se dedica a eso, es porque su pensamiento es que quiere que compres en una tienda profesional. Entonces, me parecía un poco absurdo hablar de ese tema, porque eso ya se da por hecho de que él, si le pregunto, ¿qué prefieres que compren en Amazon o que te compren a ti? No, pues si compren en Amazon, a mí que no me compren. Entonces, me parecía un poco absurdo hablar de eso, ¿vale? Luego también sacaré algún vídeo para que veáis los premios que le ha ganado, todo lo que ha hecho. Luego, una cosa, ¿vale? Que a mí me gusta preguntar y que yo siempre digo, estamos en un hobby, ¿vale? Te pregunto no como profesional del sector, porque ya te he dicho que la entrevista era a la persona, no al profesional, como tu hobby. ¿Cuál es tu experiencia más bonita que recuerdes que has vivido en el mundo de las gambas, o si tiene que ver con la acuariofilia en general? Me gustaría alguna experiencia que tú hayas vivido. Pues la experiencia, creo que una de ellas es muy típica, que es cuando consigues criar algo que te gustaba. Por ejemplo, en el momento de conseguir criar la gamba que más querías conseguir, has tardado años en encontrarla, ver que conseguías criar, sacar adelante eso, obviamente es una alegría tremenda. Y esto creo que pasa a muchos aficionados. Y segundo, lo bonito de mi caso es que he podido compartir el hobby a mucha gente internacional acudiendo a los eventos, a los concursos, cosa que eso no todo el mundo ha tenido la ocasión de asistir y creo que es muy bonito. Hace años hemos tenido también concursos aquí en España, que era muy bonito de encontrarse con todos los aficionados de España, en este caso. Una pena que de momento no han vuelto a repetir. Todos sabemos que hubo una pandemia y eso fue una de las cosas que hizo que se quitaran ciertos concursos y que a lo mejor no se vuelvan a hacer, ¿no? Así es. Pero bueno, mira, de hecho, hace nada nos ha preguntado unos conocidos de Francia si volvíamos a aparecer en los concursos que están haciendo estos años en Alemania y en Italia. Así que nada, vamos a intentar sacar un poco de tiempo y acudir por lo menos para verlo con ellos. Si se va, me escapo con él. Si se va, me escapo con él a Alemania. Aunque no me gusta el avión, pero bueno, tendría que hacer un esfuerzo. Entonces, para que veáis, y vamos a llegar a una conclusión, ¿vale? Aparte de que os hemos hablado del mundo de las gambas, que me gustaba a mí que, por ejemplo, mi jefe, que sabe mucho de ello, nos pudiera dar alguna pincelada como nos ha dado, llegamos a la conclusión. Habéis visto que he hecho una entrevista con gente, que ha sido una entrevista más desenfadada, con gente del mundo del aquascaping, con gente que trabaja en tienda, y he hablado con mucha gente, y la conclusión a la que se llega en este hobby, como bien ha dicho él, es a que este hobby, una de las cosas más bonitas que hay es el poder compartirlo con los demás aficionados. ¿Tú crees que es así? Correcto, sí. Es lo más bonito. Poder sentarte en una mesa, tomar unas cervezas con todos los amigos y hablar de lo mismo, de lo que te gusta. Entonces, para mí esto es lo más bonito. Todos sabemos que en todos los hobbies y en todos los sitios hay gente que, pues bueno, no suele aportar mucho, pero de eso no vamos a hablar. Pero sí que es verdad que en este hobby yo he visto que el 90 o 95% de la gente suele ser gente amigable en la cual disfrutas. Sí, es un hobby por las características que tiene. No es muy competitiva entre diferentes aficionados, por lo que no
no tiene por qué enfrentarse uno a otro. Así que es más fácil hacerse la amistad entre ellos y compartir el hobby. Creo que es diferente como un hobby de boxeo. Aunque podría hacerse mucha amistad también, pero creo que sería diferente. Sí, es más difícil porque te tienes que pelear con el contrario y si es amigo tuyo no le pegas igual de fuerte, ¿no? Así es, así es. Pues chicos, hemos tenido el placer de hablar con Óscar, que es como se le conoce, su nombre es Chen Gailu, ¿vale? Bueno. No le gusta decirlo, pero ya lo digo yo. Aquí todo el mundo le llama Óscar. Te llevas aquí ya desde los 8 años, ¿no? Desde los 8 o 9 años, así que nada, prácticamente soy español. Tiene una cosa que me gusta mucho, ¿vale? Que es que su cultura nunca la deja atrás, ¿vale? Yo me he criado en Galicia en una aldea que tiene, aunque sea en España, también es una cultura totalmente diferente a la que se puede vivir en las grandes ciudades, y a mí me gusta ver cómo él, su cultura nunca la tira atrás, pero sin en cambio se adapta a vivir en España y no pone ninguna pega ni nada y se adapta muy bien a vivir en el país, sin su cultura, en su familia, tirarla atrás. Y eso es muy bonito. Muchas gracias por dejarme hacerte la entrevista. Llevaba 3 años dándote por saco. Al final lo he conseguido. Despídete de la gente que nos va a ver. Pues y muchas nos gracias. esté Si viendo. habéis visto hasta este momento, pues nada, os habéis llevado un tostón. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias a todos. Y como todos sabéis, siempre suelo decir lo mismo. Gracias por verme. Los que no estéis suscritos, suscribiros, darle like y con todo esto marcho, que tengo que marchar.